el rayo de Carabobo, los 200 años, la independencia nacional, la consolidación plena de la patria nueva, de la patria bolivariana, de la patria socialista. Radio Nacional de Venezuela presenta Bolívar, padre Bolívar, padre eterno de la patria. 200 años se cumplen de aquella insigne batalla. Voces Bicentenarias con José Ávila. 200 años después tenemos que sostenerla ante ataques y amenazas de potencias extranjeras. Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! Motivos, como buen venezolano con la bandera en la mano, de un patriotismo aguerrido, presto para lo que sea y con un solo objetivo, ni un milímetro para nadie, Gerardo Brito lo dijo. Guayana nos pertenece, hay un sol resplandeciente que nace en el Esequibo. Ese territorio es nuestro, así me decía mi padre. Yo le recuerdo a mis hijos que es la hora y el momento de mantenernos unidos como un solo sentimiento, todos por el Esequibo. Tenemos 200 años sumergidos en el engaño, pero nunca en el olvido. En el 822 Bolívar le reclamó enérgico, enfurecido: aquí nace Venezuela, mejor se quedan tranquilos. Es mi pueblo y lo defiendo, lárguense ya forajidos. Británicos y holandeses de cómplices, 5 jueces invaden el Esequibo y dicen que fue en París, lejos de aquí, que lo vieron reunidos, queriéndose apoderar de lo que no hemos vendido con la representación de los Estados Unidos. Así lo reza la historia y llegan a mi memoria para despertar los oídos de algo que nos pertenece. El nacionalismo crece por ciudades y caminos con una sola misión: vigilantes precavidos, pa'lante venezolanos, todos por el Esequibo. El año 66 convienen en una ley que nos tuvo confundidos, de zona en reclamación sin ninguna explicación. Hoy a mi pueblo le digo: lo que es mío no lo regalo, no lo presto, no lo alquilo. Con un gloria al bravo pueblo, que viva nuestro Esequibo. Voces Bicentenarias por la señal que recorre la patria. Que viva para siempre el ejército de Bolívar. Epa, Venezuela, Voces Bicentenarias. Hoy es martes 14 de noviembre del año 2023. Escuchábamos un tema musical titulado El Esequibo, interpretada por Juancito Rodríguez. Se ha explotado todo el talento musical en el país, en todos los géneros. Por ahí Robexa con un tremendo trabajo, 2 lleva ya del tema del Esequibo. Los artistas criollos, la gaita, hay muy bonitas gaitas. El que no he escuchado es el galerón, pero también escuché al calixo. Es Voces Bicentenarias, Radio Nacional de Venezuela. Queremos dar las gracias a nuestra presidenta de RNB, Isbemar Jiménez, a nuestra jefa de RNB Región Central, Verónica Viloria, al jefe de RNB Informativa, Simón Arrechider, Carlos Polanco en los controles, técnico operador, Johan Gil, el productor, genio y maestro, genio y figura, hasta que no se sabe cuándo, Francisco Parra en las redes sociales, Jorge Bordón en el canal YouTube. Está más enredado que un kilo de estopa con ese canal. Ya le llegó el audio. Sí, porque entonces empieza de nuevo, porque no hay audio. Y bueno, estamos aquí hablando aquí a lo loco. Es un tema serio, muchachos. Y nuestro invitado especial, profesor Ángel, le pedimos disculpas por las fallas técnicas, eléctricas y electrónicas y humanas.
historiador, profesor universitario, integrante de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Este programa está saliendo en vivo por redes sociales y a las 4 de la tarde se va a transmitir a nivel nacional por Radio Nacional de Venezuela. Salimos en Instagram, por Twitter, Instagram y Facebook. Y vamos a escuchar nuestra primera sección de historia de una vez para entrar en materia. Historia. Hoy el presidente de la Asamblea Nacional asistió con la Asamblea Nacional en pleno a consignar la solicitud constitucional para la realización de un referéndum consultivo sobre el tema de la Guayana Esequiba. Los países imperialistas, las transnacionales como la ExxonMobil, pretenden vulnerar los derechos históricos y jurídicos de Venezuela. Y nosotros estamos respondiendo a todo nivel, pero la mayor respuesta tiene que ser el pueblo de Venezuela. Y hoy el Consejo Nacional Electoral ha convocado para el domingo 3 de diciembre de este año 2023 a elecciones. Elecciones 3 de diciembre. Elecciones del referéndum consultivo de la Guayana Esequiba. Pueblo a la calle, pueblo a votar. Llamo al pueblo de Venezuela a elecciones el 3 de diciembre de este año. En Voces Bicentenaria escuchamos al presidente Nicolás Maduro el anuncio donde se convoca referéndum consultivo en un asunto tan trascendental para el país, todo como lo es el Esequiba. Nosotros este programa lo queremos dedicar hoy a revisar el tema de las preguntas y a respondernos e invitar a todos los que nos escuchan, nos ven, nos mientan por redes, medios y paredes acerca de la pertinencia, la constitucionalidad y la oportunidad de este referéndum, profesor Ángel. ¿Es constitucional? ¿Es pertinente? ¿Es oportuno? ¿Es necesario? ¿Por qué se convoca este referéndum? Y al final vamos a analizar la razón de cada una de las preguntas, porque también han querido cuestionar las preguntas. Los que han querido cuestionar esta convocatoria a referéndum, les decimos, Ángel, ¿es constitucional? Sí, bueno, primero, buenos días, saludo a todos los radioescuchas de Radio Nacional de Venezuela. Agradecido, José, por la invitación nuevamente. Lo primero que yo creo que es importante recalcar aquí es lo que establece el marco constitucional. Nuestra Constitución establece el carácter participativo y protagónico del sistema político y obliga a las instituciones, al gobierno nacional, a consultar temas, a someter a consulta temas que son de interés nacional. En ese sentido, el artículo 5 de la Constitución señala que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce en la forma prevista en esta Constitución y indirectamente a través del sufragio. Entonces, en ese contexto está este referéndum, que tiene precisamente un carácter de consultarle a la población venezolana sobre un tema que es de vital interés para todos los venezolanos sin ningún tipo de distingo político. Esa es la primera cuestión que hay que recalcar. Entonces, en ese sentido, el referéndum es pertinente, es constitucional, es perfectamente legal. No es como han querido señalarlo algunos voceros que señalan que es innecesario el referéndum porque la Constitución, en los artículos del 10 al 14, establece que el territorio venezolano es inalienable, que los derechos sobre el territorio no se podrán ceder, ni alquilar, ni arrendar, ni nada por el estilo, y entonces que en ese sentido el referéndum sería innecesario. Lo que hay que precisar es que ese no es el tema que está sometido a consulta. Lo que estamos sometiendo a consulta son unos elementos de carácter político que le van a dar mayor fortaleza al gobierno y al Estado venezolano. Es así. El artículo 71 de nuestra Constitución establece lo siguiente, cito: las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo
por iniciativa del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes o a solicitud de un número no menor del 10% de los electores y electoras inscritos. No está en tela de juicio la constitucionalidad o no. Por ahí yo escuché a un experto, entre comillas, de nombre Brewer Caría. Por cierto, creo que fue constituyente. Sí, fue constituyente y fue uno de los autores del decreto de Carmona. Bueno, ese señor dice que el referéndum no es constitucional. Dice que no es pertinente. Mira, Brewer Caría y quienes lo mandan. Pues ellos opinan como juristas, pero ellos son actores políticos. Esto no es un tema partidista, hermano. Esto es un tema que procura la unión nacional. Es un tema que es trascendental. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué persigue el referéndum? ¿Por qué consultar al pueblo, Ángel? Sí, bueno, lo primero es destacar una cosa. El gobierno nacional ha intentado y está intentando unir a los venezolanos en torno a un tema en el cual no debe haber discriminación de colores, ni de ideología, ni de visiones partidistas. ¿Por qué? Aquí, porque el territorio es de todos. O sea, el territorio venezolano, la patria nos pertenece a todos, a chavistas, a opositores, a evangélicos, a cristianos, a testigos de Jehová, etcétera. Entonces, ahí no puede haber discriminación. La patria se defiende y la patria es de todos. En ese sentido, hay que invocar siempre, a mí me gusta recordar el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández. O sea, que es un personaje de insospechable vinculación política, un hombre dedicado a la ciencia y a la santidad, y que sin embargo en el año 1902, frente al bloqueo precisamente de Alemania, de Inglaterra y de Italia, no dudó ni siquiera un segundo en salir a defender la patria e inscribirse como voluntario para prestar sus servicios en defensa de la patria. Ese es un buen ejemplo. Él no era partidario de ninguna secta política ni nada que se le parezca. Simplemente era un nacionalista. Y entendió que el territorio, para que haya nación, para que exista ciudadanía, para que existan derechos, para que existan deberes, para que existan leyes, para que exista nación, tiene que haber territorio. Es correcto. Y aquí hay un componente moral que está en la historia y es reciente. ¿Cómo quedamos nosotros ante las generaciones futuras si nosotros no somos capaces de defender este territorio ante la memoria de los que ofrendaron lo único que tenían por legarnos independencia, soberanía y libertad, que fue su vida? Nosotros tenemos una obligación moral espiritual. Creo que está en una categoría superior a la que la dimensión humana a veces entiende. Y yo no estoy haciendo de esto un asunto sacrosanto, sino llamo a tocar la fibra de los sentimientos que van por dentro, pero que tienen que manifestarse y exteriorizarse en este acto de votar, que sigue enmarcado en la diplomacia de paz. Y en otro contexto, o en este mismo contexto, decir, aquí nunca se convocó al pueblo para consultar este asunto. Cuando nosotros fuimos al laudo arbitral de París, fuimos en condiciones que no teníamos ni abogado. Cuando nosotros fuimos a denunciar ante las Naciones Unidas que habíamos sido víctimas de un despojo y se logra el Acuerdo de Ginebra, se hizo por la acción arrojada de un gobierno que quería defender, en ese momento defendió la soberanía nacional, hay que decirlo. Marco Falcón Briceño, recientemente, el 12 de noviembre, se cumplieron 61 años de aquel famoso discurso que terminó en el año 1966 en el Acuerdo de Ginebra, que es el marco jurídico al cual debe ceñirse Guyana, no la Corte Internacional de Justicia, porque entre otras cosas, Venezuela no ha firmado ningún protocolo de adhesión a esa Corte. ¿Verdad? Y cuando Rafael Caldera en su gobierno suspende a escasos 4 años de entrada en vigencia el Acuerdo de Ginebra, lo suspende las conversaciones por 12 años, no le consultó al pueblo. Entonces, cuando el presidente Nicolás Maduro ahorita y todo el Estado venezolano, porque el jefe del Estado es el presidente Nicolás Maduro, pero aquí hay un Estado que funciona con pesos y contrapesos, poderes, ¿verdad? Se ponen de acuerdo y dicen, hay que consultar a toda la nación. ¿Qué procura esa consulta? Que el tema aquí es que a nosotros nos han llevado, nos están
obligando a acudir a una instancia que nosotros no reconocemos. Es decir, la Corte Penal Internacional no es el foro para dirimir este conflicto. Y eso lo ha dicho el presidente Maduro, lo ha dicho la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que nosotros debemos mantenernos y estamos dispuestos a mantenernos en el espíritu de lo que establece el Acuerdo de Ginebra. Entonces, en ese sentido de un escenario jurídico al que nos quieren llevar, el gobierno nacional ha apelado al referéndum para brindar una decisión que el gobierno debe tomar en función de las posibles consecuencias que se deriven de una actuación como esa que nosotros no reconocemos. Entonces aquí lo que necesitamos es fortalecer desde el punto de vista jurídico y político la actuación del gobierno y del Estado venezolano. Y eso es lo que pretende finalmente este referéndum, porque significa poner en manos de la nación entera, a través de esta consulta electoral, una decisión que, a diferencia del pasado, reconociéndola, como tú decías, la valentía y lo positivo que tuvieron los pronunciamientos que conllevaron al laudo, al Acuerdo de Ginebra de 1966, reconociendo la valentía del gobierno en ese momento, ahora ponerlo no en manos de un gobierno en particular, sino de toda una nación. Y eso es un poco lo que está en el fondo de este referéndum, y que cuando entremos a analizar las preguntas vamos a ver las características que eso tiene. Es Voces Bicentenaria por Radio Nacional de Venezuela. Nosotros estamos conversando con el profesor Ángel García y estamos abordando específicamente la pertinencia política constitucional de la convocatoria al referéndum, que se da en el marco de una respuesta que da el Estado venezolano ante las insolentes declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, que son elementos que vamos a analizar aquí también. ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Qué hace Estados Unidos metiéndose en esto? Bueno, se metió en 1899, antes, en 1895, con el Acuerdo de Washington. La única vez que invocó la doctrina Monroe, que establecía que América para los americanos, no, América para los estadounidenses, porque se puso de acuerdo con Gran Bretaña para cederle este territorio y compartirse lo que allí había. De hecho, 123 años después, una empresa aquí aparece, una más empresa, ExxonMobil, agrediendo a Venezuela, tratando de despojarnos de los recursos. Y qué casualidad, o no hay casualidad, hay causales. ExxonMobil, junto con ConocoPhillips, históricamente, han perseguido los activos de Venezuela. Cuando aquí el gobierno, el presidente Hugo Chávez, decreta la ley orgánica de hidrocarburos y obliga a que todas las empresas y asociaciones estratégicas que se habían constituido de espalda a los intereses nacionales y los mete en el carril y les dice es 33% de la regalía, es 50% de impuestos sobre la renta, y los mete en ese carril y le dice que hay que constituir empresas mixtas porque tú no puedes agarrar y entregar la soberanía petrolera como lo habían hecho. Esas únicas dos empresas, que habían 27 empresas en la faja petrolífera de la Orinoco, de las 27, 25 se acogieron al nuevo marco jurídico, y específicamente dos, ExxonMobil y ConocoPhillips, se fueron a denunciarnos en la CIADI, y resulta que esa especie de corte internacional para dirimir los asuntos llevaba ya el 97% de causas decididas en contra de estados soberanos y nacionales a favor de particulares. Venezuela, a nosotros nos tocó en la Asamblea Nacional en ese momento denunciar y salirnos de ese acuerdo, porque aquí hubo un magistrado llamado Ramón Duque Corredor que le estableció desde la extinta Corte Suprema de Justicia el marco jurídico al renunciar a la inmunidad de jurisdicción del país y someter al país a las cortes internacionales para este tipo de arreglo de diferencias. De allí venimos, de allí viene la ExxonMobil, y la respuesta del Estado venezolano es convocar a la nación para que detalles que no se sabían. Aquí, por ejemplo, ya se sabe que la ExxonMobil está pagando abiertamente el bufete de abogados que está litigando abruptamente contra Venezuela. Ya eso se sabe. Y resulta que esos mismos bufetes son los de ConocoPhillips, son los mismos que defienden a la ExxonMobil y son los mismos que han pretendido hoy
decir que hay que suspender este referéndum constitucional consultivo que Venezuela soberanamente tiene establecido en su constitución, y mañana en esa corte va a ir nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez a descargar y a presentar otras pruebas que nosotros aquí no vamos a adelantar, porque se han sabido más cosas de toda esta pillería y toda esta piratería que tienen estos individuos armados. El referéndum, en conclusión, para acercarnos al primer corte, es constitucional, es pertinente, es oportuno y procura, entre otras cosas, unir el alma nacional en defensa del territorio que es de todos los venezolanos. Usted puede tener cualquier diferencia con el Estado, con el gobierno, pero cuando se trata de un agente externo que viene aquí a exterminar, como están haciendo en Gaza, como hicieron en Libia, como hicieron en Irak, como han hecho en muchos otros países, como han hecho en Siria, como están haciendo en Líbano, que lo están bombardeando ahorita sin ninguna contemplación, pretenden meterse en la frontera de Egipto también, en Jordania, porque aquí se está violentando todo el Estado de Derecho internacional. Aquí está liquidado el sistema de Naciones Unidas porque no logran atajar la voracidad por energía que tienen los Estados Unidos. Es Voces Bicentenarias, vamos a un corte y ya regresamos. Bicentenarias con José Ávila. Leales rodillas en tierra gritando soy Carabobo y te amo Venezuela. El rayo de Carabobo. Coyuntura. Atendiendo lo que está establecido en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que de manera taxativa expresa que los asuntos de especial trascendencia para la nación puede activarse la iniciativa, en este caso la iniciativa legislativa,
por la mayoría de los votos de las diputadas y los diputados para que se convoque un referendo consultivo y sea el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela quien decida, y nada puede ser más trascendente para la vida de Venezuela que la propia existencia de su Estado, es decir, del cuidado de sus gentes y también del cuidado y la preservación de su territorio. Nadie duda en este planeta de los derechos incontrovertibles que Venezuela tiene sobre el territorio de la Guayana Esequiba, que luego condiciona la delimitación de las aguas que deben limitarse según ese territorio. Y la diplomacia de paz del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro siempre ha estado orientada a buscar un arreglo en el marco y en el espíritu de los acuerdos de Ginebra. Voce Bicentenaria por Radio Nacional de Venezuela. Escuchábamos a el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, introduciendo el marco de por qué se convocaba el referéndum y invocando el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para hacer este tipo de consulta en asuntos de trascendencia nacional y diría yo que internacional y geopolítica, geoestratégica, porque este conflicto lo han querido llevar ya a esa dimensión. No lo buscamos nosotros en estos términos, entre otras cosas porque nosotros desde que el mundo es mundo hemos dicho que ese territorio es venezolano y está documentado. Eso no es lo que está en controversia aquí, para los que andan diciendo que no es pertinente el referéndum. Ahora, ese referéndum tiene 5 preguntas y cada pregunta tiene un razonamiento, tiene un porqué. No es que, ¿qué pasa hoy que salió el sol? Bueno, hay luz solar. No es así la cosa. Aquí se documentó cada pregunta y es lo que le da fuerza a esto. Entonces la idea fuerza es la que llama a la Unión Nacional para decir, bueno, me uno en torno a esto. Aquí hay otros asuntos en los que no estamos de acuerdo como cuerpo nacional. Pero en este tenemos que estar de acuerdo, pues este es como que te digan a ti, bueno, de ahora en adelante tú no vas a vivir en este pedazo de tierra, porque ahora vienen unos tipos que necesitan petróleo, que están desesperados porque no tienen energía, que están desesperados porque no descubren nuevas fuentes de energía, que entran a los países, roban sus recursos, por lo general los destruyen, los bombardean, luego registran esa reserva en sus balances y se van a la bolsa de valores y empiezan a cotizar como las mejores empresas del mundo. Ese es el otro negocio que tienen con este tema de las licitaciones ilegales que ha hecho contra toda norma de derecho internacional ese gobierno mampara que tiene Guyana, porque el problema ahora escaló con Estados Unidos y las transnacionales. Profesor, yo voy a leer, no voy a leer la pregunta, yo voy a dar los soportes y terminamos en la pregunta, ¿sí? Aquí hay un trabajo que preparó el comando de campaña, Venezuela Toda, que empieza con una pregunta generadora y a la vez responde, ¿no? ¿Sabías que en el 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, que le puso límite a los territorios que había conquistado el Reino de Portugal y que debía conquistar Portugal y España? Y el límite siempre de estas tierras fue el río Esequibo, de este pedacito de tierra por aquí. Eso formaba parte del territorio de España como colonia. En el 1777, Carlos III emite una cédula real y dice de qué tamaño y cuáles eran los límites de la Capitanía General de Venezuela, que nació el 8 de septiembre de 1777. Eso está en esa cédula, ese es un documento. Es como la partida de nacimiento, pero esto que se empezó a llamar Venezuela y su primer nombre fue Capitanía General de Venezuela cuando organizan administrativamente estos territorios, y el límite era el río Esequibo. En 1811 se dicta la primera constitución y la constitución establece que el límite era el río Esequibo. Después aparecen en 1835 los mapas ilegales del famoso alemán ese que contrató Inglaterra, que es Robert Schomburg, y marcó unas líneas fronterizas ilegales.
el interés de la colonia británica sobre la Guayana Esequiba era económico y geopolítico. Hablaban de oro en ese momento. La energía que movía lo que movía todo era el oro. O sea, el que tuviese más oro era el que más influencia tenía en el mundo. Y además que querían apoderarse de las bocas del Orinoco porque eso le daba navegabilidad interna hasta los confines de Sudamérica. Ahí termina el relajo de que si corría la línea, que si no la corría, en que fuimos sometidos a un arbitraje donde se termina en el acuerdo ese, en el laudo ese de arbitral de París, que termina despojándonos de territorio que siempre fue Venezuela. Ya se había pasado por el reconocimiento de la independencia por parte de España, Gran Bretaña. Entonces, por estas razones, surge la primera pregunta para consultar al pueblo el 3 de diciembre. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Profesor, la primera pregunta. Sí. En su documentación. Ese recorrido histórico que tú acabas de hacer le da un soporte a la intencionalidad de la pregunta. Porque repite eso, profesor. El recorrido que tú acabas de hacer con esos hitos históricos, desde el Tratado de Tordesillas hasta el Acuerdo de Ginebra, hasta el laudo arbitral de París de 1899, le da una legitimidad, una pertinencia a la pregunta. Porque nosotros validamos allí una posición que es la posición histórica que ha tenido ya desde tiempos muy remotos Venezuela. Es decir, desde el laudo arbitral de París, cuando Venezuela no reconoció ese fallo, cuando lo denunció en el año 62 en Naciones Unidas, cuando firma el Acuerdo de Ginebra en el año 66, era denunciar que el laudo, la decisión judicial que se tomó en París en 1899, estaba basada en un conjunto de líneas y de actuaciones fraudulentas. No solamente porque las llamadas líneas Schomburg, eran una aspiración que se basaba desconociendo los intereses venezolanos y que no había tomado en cuenta ninguna de la documentación probatoria con la cual Venezuela demostraba la titularidad histórica sobre esos territorios. Igualmente, queremos desde Voces Bicentenaria documentar para dar argumentos a la población por qué la segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice: ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia de la Guayana Esequiba? Ahora la voy a leer al revés. Leo la pregunta y leo el argumento. ¿Por qué esta segunda pregunta? Luego de la firma del acuerdo fraudulento de París, uno de los abogados defensores estadounidenses que asignó a Venezuela en el juicio dejó un testamento. Severo Maye Prevost. Que él dijo: lo publican después de mi muerte. Venezuela, apoyado en ese memorando, en el año 1962, ante la Conferencia de Naciones Unidas, saca esto y denuncia por nulo e írrito el laudo. Y a partir de ese momento, durante 4 años, se entablan negociaciones con el Reino Unido. Guyana no era república, era colonia inglesa, que surgió, no que la peleó, porque ellos nunca pelearon eso. Eso se lo compró Inglaterra, Holanda, y fueron 20.000 millas cuadradas, 37.000 kilómetros cuadrados, ni más ni menos. Allí está delimitado perfectamente ese mapa. Cuando se consumó el fraude del laudo arbitral, Guyana no existía como república. Se firma el Acuerdo de Ginebra y esa es la razón por la que se hace la segunda pregunta, profesor. Porque hay que ratificar, preguntarle al pueblo si vamos a seguir en el marco del Acuerdo de Ginebra. Porque el Estado venezolano debe brindar una posición, brindar políticamente una posición, que es la visión histórica que sugiere, que remite a Venezuela al Acuerdo de Ginebra de 1966,
por las razones que ya tú acabas de decir, por la nulidad, por la condición írrita del laudo de París del año 99 que desconoció todos esos territorios. Pero además, por un elemento importante, que es lo que está ocurriendo ahorita de manera fraudulenta nuevamente. De acudir a la corte e invocar el laudo. Es que Guyana nos lleva unilateralmente, violando lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, nos lleva unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia, porque aquí hay que señalar, lo dijimos en el programa de la semana pasada, los 4 mecanismos que que establece el Acuerdo de Ginebra para dirimir este conflicto. Y en todos esos mecanismos establece el acuerdo entre las partes para acudir, bien sea al buen oficiante, bien sea al secretario general de las Naciones Unidas, o las negociaciones bilaterales, o como en este caso, la Corte Internacional de Justicia. En última instancia y de mutuo acuerdo. Siempre de mutuo acuerdo. Entonces, aquí hay personas que están diciendo, como por ejemplo lo declaró la señora María Corina Machado, que el foro natural era dirimir el conflicto ante la Corte Internacional de Justicia. No, nosotros tenemos que dirimir eso en el marco de lo que establece el Acuerdo de Ginebra. Por eso esta pregunta es sumamente importante, porque le va a dar un respaldo al gobierno y al Estado venezolano para una eventual situación que pudiera no favorecernos en esa corte, donde hay intereses transnacionales que son los que, como tú lo señalabas al inicio del programa, están moviendo los hilos de toda esta escalada que tiene Guyana en los últimos tiempos. Detrás de todo esto, repito, está ExxonMobil, están los mismos bufetes de abogados que nos demandaron ante la CIADI o el CIADI, que ya no somos parte de ese comité de arreglo de diferencias que nunca decidía nada en favor de los estados nacionales ni soberanos. Fue denunciado, Venezuela se salió de allí y nosotros nos sometió a eso el gobierno que firmó la apertura petrolera aquí. Hicieron una decisión de la extinta Corte Suprema de Justicia renunciando a la inmunidad de jurisdicción y sometiendo a la República, en el caso de estos contratos, al arbitraje internacional. Eso nunca había pasado. Es por eso que nosotros, desde aquí, desde Voces Bicentenarias, ratificamos el Acuerdo de Ginebra. Vamos a un corte y ya regresamos. Perspectiva. El gobierno corporativo de Guyana intenta otorgar concesiones, así lo ha hecho, no lo han ejecutado en la práctica, pero intenta otorgar concesiones en territorios que son venezolanos, que no tienen ninguna discusión, y eso no lo vamos a discutir nosotros con nadie. El territorio del oeste del río Esequibo para acá es territorio de Venezuela, eso no lo vamos a discutir con nadie. Pero más allá de eso, inclusive en las aguas que corresponden a esos territorios, violando todos los tratados, violando todo el ordenamiento. Pero ¿cuál es el fondo en verdad? Es la provocación contra Venezuela. ¿Cuál es el fondo en verdad? Ahora viene la instalación de bases militares en Guyana. ¿Instalación de bases militares para qué? Para tenerlas listas para atacar a nuestro país. Voces Bicentenarias por Radio Nacional de Venezuela. Estamos hablando acerca del tema del referéndum del Esequibo y escuchábamos, les habla José Ávila, hoy hablo aquí con Ángel García, un audio de el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, haciendo una grave denuncia, reforzando un poco lo que hemos venido aquí hablando acerca de qué hay detrás de esto. Él lo aborda desde el punto de vista de la agresión militar que se planea, pero que tiene su base en la economía que defiende ExxonMobil por vía del saqueo y por vía de pagar los abogados. Entramos ya en la tercera pregunta, y esa denuncia que hace el diputado Diosdado Cabello es pertinente para entrar a esta tercera pregunta, porque la tercera pregunta dice así: ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Hay cosas que debemos saber de por qué esta tercera pregunta. En el año 2015,
la petrolera ExxonMobil, que demandó a Venezuela, ¿por qué ellos demandan a Venezuela en el año 2006? Porque ellos no se quisieron sentar a negociar con respecto a la nueva ley orgánica de hidrocarburos. Ellos y ConocoPhillips. Y ahorita los mismos bufetes. ¿Por qué decimos que ellos pagan eso? Porque los mismos bufetes que defendieron o que defendieron a Exxon y atacaba a Venezuela por la resolución de la compañía que tenían en la faja petrolífera del Orinoco, ellos descubren hacen un descubrimiento y lo hacen de fama mundial. Y en ese mismo año Guyana se olvidó del buen oficiante, que fue un mecanismo acordado con ellos, y abandonó las negociaciones del Acuerdo de Ginebra en el 2015. ¿Te acuerdas que se metió un buque oceanográfico que tuvimos que sacar de allá y llevárselo para Margarita? En el 2018, Guyana demanda unilateralmente la validez del fraudulento laudo arbitral. Lo reviven el laudo, que es nulo, que lo mata el Acuerdo de Ginebra, ante la Corte Internacional de Justicia. Y la Exxon financia ese juicio. Uno de los jueces que murió en el 2021 era empleado del bufete que hoy tiene ExxonMobil. En ese momento duró 3 años lidiando con el asunto, se murió en el 2021. Era de los socios dueños de uno de los bufetes que defendía a Conoco y a Exxon. Venezuela y decenas de países no reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y nuestra posición histórica es no reconocerla. En eso aterriza la pregunta, por eso la tercera pregunta. Ángel, tu comentario a la tercera pregunta. Nos quedan 2 preguntas y poco tiempo. Sí, brevemente. Lo que pasa es que esa Corte Internacional realmente es un tribunal de la Inquisición. Lo que hay que recalcar allí es que, además de los elementos que tú estás señalando, por ejemplo, algunos de esos jueces fueron funcionarios del gobierno de Obama, con los cuales que han tenido una posición hostil contra Venezuela. Por ejemplo, una de esas juezas fue funcionaria, fue parte del equipo de Hillary Clinton y apoyó las sanciones, el decreto de sanción del 9 de marzo del 2015, que además hay que recordar que apenas unos 18 días después del establecimiento de las medidas coercitivas unilaterales, Guyana y la ExxonMobil anuncian el descubrimiento de una gran reserva petrolera en la faja, en la costa atlántica que está. Eso pasó en el año 2015. Nosotros éramos diputados en esa época, o hacíamos de diputados, y vivimos ese proceso. Cuando Obama tira el golpe de Estado internacional sancionando a Venezuela, y ExxonMobil anuncia unos meses luego que había hecho ese descubrimiento. Ya ellos sabían, porque ellos tenían la información geodésica, porque ellos operaron en la plataforma del Tana que licitó PDVSA. Ellos sabían lo que allí había. En la cuarta pregunta establecen para este referendo consultivo lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho? Nótese que siempre en esta pregunta, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación al derecho internacional. Aquí el soporte de esta pregunta. ¿Tú sabías que Guyana nació como república 3 meses después de la firma del Acuerdo de Ginebra? Nuestra controversia siempre fue con el Reino Unido. No fue con ellos. Ellos no existían como nación. ¿Sabías que Guyana ha actuado a espaldas de Venezuela, autorizó empresas como la estadounidense ExxonMobil para explorar territorio que es derecho histórico y jurídico de Venezuela? Peor aún, otorgó licencias en aguas no delimitadas entre ambos países. ¿Y sabían que la ExxonMobil anunció un descubrimiento de fama mundial, es decir, un gran yacimiento costa afuera en el territorio Esequibo, y a partir de ese momento Guyana decidió darle una patada al Acuerdo de Ginebra? Por eso es que se hace esta cuarta pregunta, Ángel. Sí, porque para finalizar ya con la quinta, uno en tu comentario. Esa cuarta pregunta es muy importante porque pone en contexto una cosa, que no es solamente lo que está en juego ahorita, no es solamente el territorio Esequibo, sino los derechos marítimos que se derivan de ese territorio.
que son derechos hoy que tienen las naciones que tienen, fronteras marítimas. Entonces, allí es no solamente el territorio Esequibo, sino todo lo que hoy está explotando ilegalmente en Guyana con la ExxonMobil de extracción de petróleo y de gas de ese territorio. Entonces, es ratificar también los derechos sobre ese territorio marino y la ilegalidad de los actos de extracción y de venta que se están haciendo. Es Voces Bicentenario, conversamos acerca de la pertinencia de las razones de las 5 preguntas del referéndum consultivo que se ha convocado para el 3 de diciembre. Y la 5ª pregunta, y al final vamos a decir por qué votar sí, que establece, cito, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado de Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de este territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y del derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Esa pregunta es... Esa pregunta determina que nos vamos a ocupar de la gente, porque hasta ahora hemos hablado de recursos, de todo lo que hay detrás del manejo y la gente de ese territorio. No, además esa pregunta es importante porque al final termina concretando lo que nosotros hemos dicho pero que no hemos podido hacer totalmente, que es decir que ese territorio es venezolano, y si el territorio es venezolano, como lo hemos dicho históricamente, debe formar parte de la división político-territorial del Estado venezolano. Y esa gente que está ahí es venezolana. A la gente que está allí, entonces hay que atenderla como se atiende a los ciudadanos venezolanos y actuar en consecuencia con ellos. Entonces es un elemento muy importante porque tiene aspectos cualitativos desde el punto de vista político que tienen que ver con la población, que tienen que ver con la división político-territorial. Entonces, con esa pregunta se termina de redondear el propósito con el que se convocó a este referendo, que es legitimar la posición histórica que ha tenido Venezuela frente al diferendo con Guyana. No es un ataque epiléptico, espasmódico, la convocatoria del referéndum consultivo. Es un derecho constitucional, es un derecho legal, es un derecho de la gente, es un derecho de este pueblo. Es en honor y a la honra de quienes derramaron su sangre por libertar estos territorios. Expresa esta controversia y esta agresión contra Venezuela una vez más 2 modelos: el modelo colonial, extractivista, privatizador, arrasador de pueblos y naciones enteras, y la voluntad de resistencia heroica que por más de 200 años este pueblo ha demostrado una vez que se rebeló contra Fernando VII por allá en el siglo XVIII. Venezuela no va a ceder posiciones ni legales ni históricas. Venezuela no es un estado agresor. Nadie le está quitando nada a la República Federativa de Guyana, que está compuesta por 20.000 millas cuadradas y 37.000 kilómetros cuadrados. Es decir, cuando tú haces la conversión, Venezuela no está yendo contra los ciudadanos guyaneses. Ese pueblo tiene que despertar. Valdría la pena preguntar qué le está dejando la ExxonMobil a ese pueblo. Estoy seguro que nada, porque la pelea que él tuvo contra Venezuela era para no pagar impuestos ni regalías, extraer y dejar. Esa es la tesis de la tierra arrasada. Nosotros aquí en Venezuela vamos a defender nuestros derechos históricos hoy, mañana y siempre, y vamos a referéndum consultivo porque está establecido en nuestra Constitución y ninguna corte internacional tiene jurisdicción en Venezuela para venir a tutelarnos, porque somos independientes, libres y soberanos. Nos vamos con un tema musical para cerrar este bello programa. Gracias, profesor Ángel García, gracias a Radio Nacional de Venezuela. Un tema musical titulado El Esequibo siempre será nuestro, interpretado por Aleida Ávila. Gracias, compatriota. Saludos. El Esequibo es de Venezuela. El Esequibo es nuestro. El Esequibo siempre será nuestro. El Esequibo siempre será
ancestral, de un pueblo bravío, que apuesta a la paz, de un pueblo bravío, que apuesta a la paz. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. Toda su riqueza son tan natural, toda su riqueza son tan natural. Ríos y montañas, muchas cosas más. Ríos y montañas y muchas cosas más. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. Mi Venezuela, suelo soberano, es mi Venezuela, suelo soberano. Y nuestro Esequibo es venezolano. Y nuestro Esequibo es venezolano. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. Mi Venezuela, el mejor destino, es mi Venezuela, el mejor destino. Te exijo respeto por nuestro Esequibo. Te exijo respeto por nuestro Esequibo. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro, el Esequibo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. Es mi Venezuela, patria del amor. Es mi Venezuela, patria del amor. Y por mi Esequibo,
Carabobo, los 200 años, la independencia nacional, la consolidación plena de la patria nueva, de la patria bolivariana, de la patria socialista. Radio Nacional de Venezuela presentó Bolívar, padre Bolívar, padre eterno de la patria. 200 años se cumplen de aquella insigne batalla. Voces Bicentenarias con José Ávila. 200 años después tenemos que sostenerla ante ataques y amenazas de potencias extranjeras. Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia!